Esta no es una historia sobre la maternidad. Es una historia sobre una estrategia forjada en el corazón del Imperio Otomano, en el harén del sultán, un lugar donde bajo el susurro de los vestidos de seda se decidían los destinos de continentes. Kösem Sultán, una mujer cuyo nombre significa líder, cuya vida estuvo dedicada al frío cálculo de la supervivencia, se encontraba en el epicentro de esa tormenta. Del sultán Ahmed I no solo dio a luz a hijos, dio a luz a potenciales sultanes, piezas de ajedrez preciosas en un tablero donde perder significaba la muerte, no para ellos, sino para toda su rama de la dinastía. El contexto de su maternidad es sombrío y despiadado. La ley de Fatih, esa misma ley del fratricidio, se cernía sobre la cabeza de cada príncipe como una cimitarra bien afilada. El sultán, al ascender al trono, tenía derecho a eliminar a todos sus hermanos en nombre de la estabilidad del Estado. Ahmed I, esposo de Kösem, quebrantó esta ley, dejando con vida a su hermano Mustafa. ¿Un gesto de misericordia? Más bien un error fatal que desató un nudo de intrigas durante décadas. Ahora, el trono podía ser ocupado no solo por el hijo de un sultán, sino también por su hermano. Y Kösem, como un táctico genial, entendía. En este juego no bastaba con dar a luz a un heredero, había que allanarle el camino al trono, y lo que era más importante, mantenerlo allí mientras los rivales, otros de sus propios hijos o sobrinos, respiraban en su nuca. Ella dio a luz, según diferentes fuentes, de 10 a 13 hijos, de los cuales no todos sobrevivieron. En los estrechos aposentos de Topkapi, la mortalidad infantil era tan común como los asesinatos políticos. Pero aquellos que sobrevivieron se convirtieron en los principales protagonistas de la sangrienta saga otomana del siglo XVII. A través de sus destinos, ascensos, caídas, finales trágicos, Kösem intentó gobernar el imperio, balanceándose entre los roles de madre amorosa y regente despiadada. Ella era la valide sultán, la madre del sultán, la mujer más poderosa del estado, pero su corazón maternal estaba encerrado en una armadura de necesidad estatal. Cada uno de sus hijos adultos, Murad IV, Ibrahim I, el príncipe Shehzade Qasim, llevará la corona o morirá intentando obtenerla. Cada hija, Aishe, Fatma, Hanzade, Jefgerhan, será una moneda de cambio en matrimonios dinásticos, un escudo y un instrumento de influencia. Sus matrimonios sellarán alianzas, sus palacios serán centros de intriga, y su lealtad será puesta a prueba entre el amor a su madre y el miedo al verdugo. La historia de los hijos de Kösem es la historia misma del ocaso del sultanato de las mujeres, una época en que las mujeres del harén gobernaron de facto el imperio. Es la crónica de cómo la ambición materna, al chocar con la maquinaria de la tradición otomana, engendró un ciclo de violencia, donde el sultán hijo de ayer podía convertirse en la víctima de hoy y la novia de ayer en la organizadora de la revuelta de mañana. Miraremos a los rostros de estos príncipes y princesas que pasaron por las doradas jaulas de Topkapi. Sus destinos son la mejor ilustración de una verdad simple y aterradora. En el Imperio Otomano, la sangre sultana no era un privilegio, sino la sustancia más peligrosa del mundo. Y Kösem, la administradora de esa sangre, bebió de esa copa más que nadie. Suscríbete para no perderte nuevos videos en el canal. La primera víctima que lo determinó todo. Nació bajo el signo de la esperanza, 8 de marzo de 1605. En las estancias del Topkapi respiraron aliviados. El sultán Ahmed I por fin tenía un primogénito sano. Para su madre, la joven Kösem, no era simplemente un hijo, era un billete para el gran juego, en el que el trono era la apuesta.
Mientras las otras favoritas daban a luz hijas o perdían a sus bebés, su Mehmed crecía fuerte. Su nombre, un homenaje al primer conquistador de Constantinopla, era un programa y una promesa. La infancia de Mehmed transcurrió en una jaula de oro, pero una jaula con un horario estricto. El Corán al amanecer, luego caligrafía árabe, poesía persa, táctica militar, caligrafía. Era el producto perfecto de la fábrica de príncipes otomanos. Educado, piadoso, disciplinado. Sus contemporáneos destacaban su aguda inteligencia y sus capacidades. Kösem, cuya influencia crecía con cada nuevo hijo, supervisaba personalmente su educación. Estaba construyendo a su hijo como futuro padishah, ladrillo a ladrillo. Vivía en el Cafés, las estancias especiales para los Shehazades, junto a sus hermanos menores, incluido el futuro y temible Murad IV. Eran una familia, pero en un sistema donde el trono es único, se convertían en enemigos potenciales desde la cuna. En 1617, las esperanzas parecían destinadas a cumplirse. Ahmed I muere. Mehmed tiene 12 años, ya participa en ceremonias, se mantiene hábilmente a caballo. La lógica de la sucesión gritaba, el trono es para el hijo mayor. Pero la dinastía otomana siempre prefirió la adrenalina de la intriga a la lógica. El trono se lo llevó el tío de Mehmed, el demente Mustafa I, y luego su medio hermano, el joven y ambicioso Osman II. Y es aquí donde la historia da un giro brusco. Mehmed pasó de heredero a problema. Un problema vivo, que respiraba, popular. Ya tiene 17 años. Tiene partidarios entre los genízaros y los ulemas, educados en los principios de la primogenitura. Es la alternativa legítima. Y Osman II, tras una fallida campaña contra Polonia, regresa a Estambul no como un héroe, sino como un gobernante humillado. Su poder tambalea. La paranoia se convierte en su principal consejera. Y entonces se activa el antiguo algoritmo de la corte otomana. Una amenaza, eliminarla, físicamente, no encerrarla, sino liquidarla. El 12 de febrero de 1621 se emite un firmán. Osman II firma la sentencia de muerte de su propio hermano. La ejecución del Shehzade no es un espectáculo público. Es un procedimiento administrativo silencioso entre los muros del palacio. A Mehmed lo estrangulan con un cordón de seda o le ahogan con un cojín en sus propias estancias. El ejecutor no es un verdugo, sino el eunuco de alto rango Hüsrev Pasha. Este es un detalle crucial. El sistema destruía a sus propios hijos mediante las manos de sus propios sirvientes. El cuerpo es sacado en secreto y enterrado junto a su padre, en el mausoleo de la mezquita de Sultanahmet. Kösem perdió más que a un hijo aquel día. Perdió sus ilusiones. Sus lágrimas y su furia fueron impotentes contra la fría maquinaria del poder. Su estatus aún no era absoluto. Podía dar al sultán un heredero, pero no podía protegerlo. Esa muerte marcó un punto de no retorno, no solo para Kösem, quien empezó a mutar de favorita a una política despiadada. Se convirtió en un precedente. El mayor, el más talentoso, el mejor preparado, resultó ser el más vulnerable. Su destino pareció dar un permiso tácito para futuras ejecuciones. Los hermanos menores, Murad IV e Ibrahim, vieron esa lección. Murad, posteriormente, ejecutaría a otros hermanos con una sistematicidad heladora, recordando lo sucedido con Mehmed. Los historiadores se preguntan qué clase de gobernante habría sido, ¿un reformista como su padre Ahmed o un tirano cruel como su hermano Murad? Nunca lo sabremos. Quedó para siempre en lo potencial, la categoría más dolorosa de la historia. Su legado no son decretos ni victorias, sino un vacío. Un vacío que Kösem intentó llenar impulsando a sus otros hijos.
y la tumba a la sombra del mausoleo paterno es un reproche mudo a un sistema donde el amor maternal era un lujo que ni siquiera una sultana podía permitirse. Su historia es el primer acto de la tragedia de la familia de Qasem, donde el poder resultó ser un veneno que envenenó a sus hijos uno tras otro. Aisha Sultán, la niña nacida en el momento preciso, vino al mundo en el ojo del huracán de los cambios. Su padre, el joven sultán Ahmed I, acababa de conmocionar al imperio al negarse a ejecutar a su hermano Mustafa. Su madre, la griega Qasem, aún no era la todopoderosa Valide, sino solo una favorita luchando por su lugar bajo el sol. El nacimiento de Aisha y su hermano gemelo Mehmed ese mismo año fue un premio mayor para Qasem. Demostraba su fertilidad y le daba 2 llaves para el futuro, un hijo para el trono y una hija para las alianzas políticas. Mientras sus hermanos, los Shehazades, crecían en la jaula dorada, donde el aire estaba impregnado del miedo a una futura ejecución, Aisha se formaba en el corazón del poder, el harén. Lecciones de etiqueta, poesía, fundamentos del Islam y lenguas extranjeras. No era un capricho, era una misión crucial. No la preparaban simplemente para el matrimonio, sino para el papel de un arma diplomática, un canal de comunicación y un gestor financiero de la familia. Qasem, esa mujer ejemplar de la corte otomana, la llevaba personalmente a las recepciones de la Valide. La niña aprendía a leer no solo poesía, sino también a las personas, sus debilidades, ambiciones, el miedo en sus ojos. Su adolescencia coincidió con el caos dinástico. Tras la muerte de Ahmed, el trono comenzó a saltar entre su tío Mustafa y su hermano Osman. En ese torbellino, Qasem debía aferrarse al poder por cualquier medio, y Aisha se convirtió en su anzuelo principal. El primer matrimonio, principios de la década de 1610. Ella tiene 6 años. Esposo, Gumuljineli Nasuh Pasha, gran visir. Objetivo, atar a la familia una fuerza clave del imperio. El cálculo fue preciso, la alianza funcionó, pero en el imperio otomano, el cargo de visir era más peligroso que el de zapador. Ya en 1614, su esposo perdió la cabeza. Nasuh fue ejecutado ante los ojos de Aisha, que se convirtió en viuda a los 9 años. Para la mayoría de las mujeres habría sido una tragedia. Para Aisha Sultán fue la conclusión de la primera ronda. Regresó al palacio solo más fuerte, y su estatus no hizo más que crecer. Ahora era experimentada, vinculada a los poderosos. Segundo acto, año 1623. Un niño, Murad IV, el hermano menor de Aisha, ocupa el trono del Imperio Otomano, y su madre, Qasem, da un salto vertiginoso. De favorita del difunto sultán, pasa a ser valide sultán y regente de su hijo. En la práctica, se convierte en la mujer más influyente del imperio. Pero el trono en el que se sienta un niño es inestable, necesita soportes, y Qasem utiliza su arma más confiable, sus hijas. El matrimonio se convierte en un acto diplomático, y la boda en la firma de un tratado de alianza. En 1626, su mirada se pone en Hafiz Ahmed Pasha, gran visir, 2 veces viudo, experimentado, inteligente y con conexiones impecables. El plan inicial era darle en matrimonio a su segunda hija, Fatma, pero Ahmed Pasha, un hombre que sabe evaluar los beneficios, da un paso inesperado. Insiste en casarse con la mayor, con Aisha. El 13 de marzo de 1627, el acuerdo se selló. Aisha Sultán está casada de nuevo. Podría parecer el punto culminante de la carrera del visir. La familia de la regente está con él. Pero en la política otomana, la cima es el lugar más resbaladizo. Paradoja. Apenas casado con la hermana del sultán, Hafiz Ahmed Pasha pierde su cargo de gran visir. Formalmente, es una dimisión. En realidad, es una prueba de resistencia.
La vida conyugal de la pareja en esos años es un puerto tranquilo en un mar embravecido. Viven en Estambul y alrededor de 1626 nace su hijo, Mustafa. Pero este idilio privado no dura mucho. El niño muere en 1628. El primer y último intento de Aisha de salir del papel de hermana e hija, de ser simplemente madre, fracasa. Su destino es el imperio, no la habitación de los niños. En 1631, la espiral de violencia, impulsada por el sultán Murad IV, da un nuevo giro. Es ejecutado el gran visir Topal Recep Pasha, esposo de la hermana menor de Aisha, Gevher Khan. El trono del visir está vacío nuevamente, y a él regresa el experimentado Hafiz Ahmed Pasha. Podría parecer un triunfo. Es nuevamente la segunda persona del Estado, su esposa es la persona de confianza de la valide. Pero este ascenso resulta fatal. Febrero de 1632. Estambul en llamas. Los genízaros, esos eternos amos de la ciudad, se han rebelado, exigiendo las cabezas del sultán y de su séquito. Murad IV, ya no un niño, sino un joven feroz, envía a sofocar la rebelión a su yerno, el gran visir Ahmed Pasha. No es una simple orden, es una prueba de lealtad y un envío a primera línea en la guerra política. El 10 de febrero de 1632, el gran visir Hafiz Ahmed Pasha sale a negociar con los rebeldes. No regresa. La multitud enloquecida de genízaros lo destroza frente a los muros del palacio. Su cabeza en una pica es una señal espantosa para el sultán sobre quién manda aquí, por ahora. Para Aisha, esto no es solo otro destino de viuda, es una tragedia desarrollada ante sus ojos. Su marido, con quien tal vez vivió raros años de relativa calma, asesinado con especial crueldad. Tercero, cuarto, quinto matrimonio. Perdemos la cuenta. Murtaza Pasha, quizás Çelebi Ahmed Pasha e Ibshir Mustafa Pasha. Cada matrimonio es una nueva red de contactos, nuevas posesiones de tierras, una influencia que fluye a Kösem. Aisha no fue un peón pasivo. Estos matrimonios en serie no son la tragedia de una mujer desafortunada en el amor. Es una carrera, la profesión de novia dinástica con un paquete social impresionante, y hay altos riesgos profesionales. En la década de 1630, cuando Kösem actuaba como regente de Murad IV y gobernaba de facto el imperio, Aisha era su mano derecha en el harén. Transmitía órdenes, suavizaba la ira de su hermano, conducía delicadas negociaciones con las esposas de los visires. Su filantropía, financiar comedores para pobres, construir fuentes, no era solo piedad, era un instrumento familiar, una herramienta para crear una imagen de gobernantes misericordiosas y temerosas de Dios ante los ojos del pueblo de Estambul. La muerte de Murad y el ascenso de su otro hermano, Ibrahim I, el Loco, abrieron una nueva era de caos. Y aquí Aisha se convirtió en un estabilizador crítico. Su marido fue uno de los que intentó mantener la rueda del carro estatal sobre su eje, mientras el sultán se hundía en la locura. Ella era el canal a través del cual Kösem intentaba llegar a su hijo y controlarlo. El clímax y su retirada a las sombras llegaron entre 1648 y 1653. La destitución y el asesinato de Ibrahim, luego el duelo mortal entre dos valides sultán, su madre Kösem y la joven rival Turhan, madre del menor Mehmed IV. En esta guerra, Aisha, por supuesto, estaba del lado de su madre. La derrota y el brutal asesinato de Kösem en 1651 fueron para ella no solo una tragedia personal, sino el colapso de todo el sistema político que había ayudado a construir. Turhan Sultán había vencido. Pero he aquí lo significativo. Aisha Sultán, la hermana mayor de sultanes depuestos y asesinados, hija de una valide ejecutada, sobrevivió. No fue eliminada. Era demasiado rica, estaba demasiado arraigada en la estructura palaciega, era demasiado útil como símbolo de legitimidad. Logró lo imposible. Sobrevivió a su propia madre y se retiró silenciosamente de la alta política, conservando su fortuna y su estatus.
Falleció en 1656, a una edad avanzada para la época. Sobrevivió a sus hermanos sultanes, a su legendaria madre y al cambio de varias épocas. Fue enterrada en el mausoleo de su padre, el sultán Ahmed I, en la mezquita de Sultanahmet. Un trazo final que subraya, no desapareció en el olvido. Su legado no está en campañas militares o decretos, está en la piedra, en las fuentes de Aishe Sultán, en los bebederos para pájaros, en los baños y escuelas dispersos por Estambul. Es el poder silencioso, pero eterno, de la caridad. Los historiadores la llaman una sultana de carácter firme. Es una fórmula seca para una mujer que pasó por 5 o incluso 6 matrimonios políticos, sobrevivió a las ejecuciones de sus maridos, a la caída de sus hermanos, al asesinato de su madre y se mantuvo a flote. Su vida es la ilustración perfecta del destino de sus hermanos. Ellos fueron figuras públicas, condenados a morir por el trono. Ella fue una jugadora en la sombra, condenada al poder a través de la influencia. Su arma fue la paciencia, su escudo, el título. Su victoria, una larga vida en el epicentro de la tormenta, donde no solo resistió, sino que construyó su propio e inexpugnable monumento. El pilar de acero de la dinastía. Ella no nació simplemente como una hija. En el momento en que Qasem Sultán ya sostenía los hilos de la arena en sus manos y sus hijos eran la reserva viva para el trono, la llegada de Fatma completó el rompecabezas estratégico. La niña, desde su infancia, inhaló el aroma del poder, denso, áspero, con notas amargas de miedo. Su mundo se limitaba a los muros de Topkapi, pero esos muros eran transparentes para la voluntad de su madre. Las lecciones del Corán se alternaban con lecciones de alfabetización política. Este visir es nuestro, aquel es neutral, y aquel de allá mira hacia Mafiruse, así que es un enemigo. Mientras bordaba con seda, aprendía a tejer intrigas. Mientras tocaba el laúd, comprendía la melodía de la diplomacia. La preparaban para una sola misión: convertirse en un puente vivo entre la voluntad de Qasem y la lealtad de la élite imperial. Fatma Sultán entró en el juego político apenas saliendo de la infancia. Su primer matrimonio registrado con el Kapudani Derya, almirante Hassan Pasha, en 1624, fue más bien una sonda exploratoria, un reconocimiento en fuerza. Esta unión se disolvió tan rápido como apareció, un típico matrimonio técnico para fortalecer los lazos con la flota. Solo 2 años después, Qasem concibió una jugada más grande: atar a la familia al mismísimo gran visir, Hafiz Ahmed Pasha. Pero aquí ocurrió el primer fracaso, elocuente. El visir eligió a su hermana mayor, Aishe. Para la ambiciosa sultana, esto debió ser una lección temprana y dura. En este mercado de novias, siempre compites incluso con los más cercanos. Sin perder el ritmo, Qasem juega otra carta. El Beylerbey, gobernador de Egipto, Kara Mustafa Pasha. Egipto era el granero del imperio, una fuente de ingresos colosales. El matrimonio de 1626 parecía una inversión brillante. Pero en el imperio otomano de la era de Murad IV, un alto cargo era un presagio estadístico de ejecución. El 25 de diciembre de 1628, la inversión se devaluó. La cabeza de Mustafa Pasha cayó por orden del sultán. Fatma volvió a enviudar, pero su tesoro, sin duda, se enriqueció con una generosa dote, mehr. El siguiente esposo, el Kapudani Derya, Jan Polasa de Mustafa Pasha, duró más, 5 años enteros. Su ejecución el 2 de julio de 1636 parece haber puesto un punto final en un período de la vida de Fatma. Se retira por un cuarto de siglo. 1636-1660. Años de forzada calma. No una pausa romántica, sino estratégica. Sus hermanos sultanes, uno tras otro, enloquecían o iban al patíbulo. Su madre balanceaba sobre el filo de un yatagán. Estar a la vista se volvió mortalmente peligroso. Pero incluso en las sombras, las tormentas dinásticas la alcanzaban.
La historia del matrimonio de su hermano menor, el sultán Ibrahim, con la concubina Humashá, es un vodevil de sangre puro. Fatma, junto a sus hermanas y sobrina, se atrevió a protestar. La respuesta del sultán fue obscena y humillante. Confiscación de sus propiedades a favor de la favorita y reducción de su asignación a un nivel inferior al de las concubinas comunes. No era simple ira, era un ritual de humillación, una demostración. Vuestra sangre no significa nada ante mi capricho. Fatma sintió por primera vez que el estatus de sultana era un escudo de papel contra la locura sentada en el trono. Luego ocurrió la gran catástrofe, la noche del 2 de septiembre de 1651. Su mundo, su apoyo, su deidad, Qasem Sultán, fue estrangulada en sus propias estancias. Fatma no quedó simplemente huérfana, se convirtió en un artefacto inservible de un régimen depuesto. Su conmoción y furia se dirigieron hacia Turhan Sultán, el nuevo amo del harén. Suena a cruel ironía el hecho de que Turhan había sido criada por su propia hermana, Atike. La traición había llegado desde el círculo más íntimo. Y entonces, cuando parecía que la carrera de la novia dinástica había terminado, el destino le deparaba el episodio más absurdo, cínico y brillante de su vida: el matrimonio con Melek Ahmed Pasha, año 1662. Ella rondaba los 60, él pasaba de los 70. Él era un ex gran visir, viudo de su propia sobrina. Este matrimonio no lo planeó Qasem, lo urdieron en la nueva corte, y no era un honor gracioso, sino un castigo refinado para el propio Pasha. El gran visir Kopruliu Mehmed Pasha, leal partidario de Turhan, comentó con sorna que había obligado a Ahmed Pasha a alimentar a un elefante. A Fatma, con sus apetitos y estatus, la comparaban con un animal voraz y costoso de mantener. Pero fue aquí donde la vieja zorra mostró sus garras. En la noche de bodas, le presentó a su nuevo marido no amor, sino un contrato financiero con exigencias astronómicas. Cuando él se negó, ella le amenazó fríamente con un divorcio inmediato y la devolución de la dote, que equivalía a los impuestos anuales de todo Egipto. No era una disputa doméstica, eran negociaciones entre dos estados. El propio gran visir tuvo que intervenir para arreglar el escándalo. El matrimonio duró apenas unos meses. El pasha murió en septiembre de 1662 y llegó el acorde final. Desafiando la ley, Fatma entró en un conflicto feroz contra el todopoderoso Koprulio y arrancó para sí toda la fortuna de su difunto marido. No fue una simple victoria, fue un triunfo de voluntad. El último y demoledor golpe en la nariz a todo un sistema que creyó poder utilizarla como burla. Los matrimonios posteriores, con Mustafa Pasha y Kozbekçi Yusuf Pasha, ya parecen una formalidad, un ritual que confirma su inquebrantable estatus. Ella no se casaba, se apropiaba de nuevas fortunas, acumulando riquezas como un coral acumula esqueletos de pólipos. Murió en 1670, no en el exilio ni en desgracia, sino en su propia casa en Estambul, y fue enterrada con los más altos honores, en el mausoleo de su padre, el sultán Ahmed I. Su vida fue un largo camino pavimentado con las lápidas de sus maridos. Cada losa en ese camino la hizo más poderosa, más rica e invulnerable. De ser un instrumento político, se convirtió en una fuerza independiente, que sobrevivió a sus creadores, a sus custodios y a sus burladores. No solo atravesó el sistema, hizo que el sistema trabajara para ella hasta el último aliento. Geberhan Sultán, un activo en un marco de lujo. Año 1608. El harén de Topkapi. Nace una niña cuyo nombre significa joya del mundo, Geberhan. Pero en la alquimia política del Imperio Otomano, los hijos de los sultanes rara vez son solo joyas, son monedas de cambio del más alto valor, herramientas diplomáticas, engranajes del poder.
Su biografía se lee como una crónica de alianzas estratégicas, donde lo personal es solo una elegante fachada para lo estatal. Ella tiene 4 años. 4. A esa edad, Geberhan Sultán ya contrae matrimonio. El 13 de junio de 1612 es prometida a Okus Mehmet Pasha, el poderoso gran visir. En esencia, es la firma de un tratado de paz, sellado con el cuerpo de una niña. La joven princesa se convierte en un puente vivo entre la dinastía y la élite burocrática. Su marido es Okus, el buey. El apodo habla no solo de su fuerza física, sino de su rol, la bestia de carga del imperio, cuya lealtad ahora está garantizada por lazos matrimoniales. Pero en este juego, incluso los grandes visires son piezas temporales. En 1620, el pasha muere. Se cierra el primer capítulo. Geberhan es una viuda de 12 años. El segundo capítulo comienza con rapidez. Solo 3 años después, en 1623, Kösem utiliza de nuevo a su hija, esta vez para afianzar la flota. El nuevo esposo, Topal Recep Pasha, el cojo, almirante de la Armada Otomana. El matrimonio coincide con un momento clave. Kösem acaba de recuperar el poder, convirtiéndose en valide sultán para su hijo, Murad IV. ¿Necesita asegurarse el apoyo de la flota? Concertar un matrimonio. Es un cálculo frío, envuelto en sedas y oro. Sin embargo, aquí ocurre un giro inesperado en la trama. De esta unión política nace no solo otra unidad política. En agosto de 1630, Geberhan da a luz a una hija, Safie, la única hija documentada de Geberhan, un pequeño rayo de algo genuino entre los cínicos esquemas matrimoniales. Pero la corte otomana no tolera finales felices. 2 años después, Topal Recep asciende aún más alto, se convierte en gran visir, y luego cae, de manera fulminante y mortal. El 18 de mayo de 1632 es ejecutado por orden del sultán Murad IV, su propio hermano. ¿Las razones? Influencia, poder creciente, quizás intrigas. Geberhan es viuda de nuevo, ahora con una hija pequeña en brazos. Tiene 24 años. A sus espaldas, 2 matrimonios políticos y una tragedia personal. Tercer intento. 1643. Tiene 35 años, una edad madura para los estándares del siglo XVII. Su tercer marido es Siyavush Pasha, de nuevo un gran visir. Ya no es un partido brillante para una joven princesa, sino una alianza entre jugadores experimentados. Posiblemente no solo por la voluntad de Kösem, sino por su propia elección o consentimiento. Siyavush permanece con ella más que nadie, 13 años, hasta su muerte en 1656. Y aquí, la historiografía nos presenta una encrucijada detectivesca. El famoso viajero Evliya Çelebi lanza al agua un hecho, como una piedra que crea ondas concéntricas. Afirma que la esposa de Siyavush Pasha no era Gebherhan, sino su hija con Recep, Halime Sultán. Piensen en esto. Si se crea a Çelebi, el panorama cambia radicalmente. En lugar de 3 matrimonios de la propia Gebherhan, vemos 2 de los suyos, y luego el matrimonio estratégico de su hija, a quien quizá colocó en la vida tal como Kösem lo había hecho con ella en su momento. Esta versión transforma a Gebherhan de un peón eterno en una pieza que comienza a hacer sus propios movimientos. Una madre que continúa el ciclo de alianzas dinásticas. ¿Cuál es la verdad? No hay respuestas exactas. La historia de las sultanas a menudo se escribió a través del prisma de los rumores y los chismes de la corte. Ambas versiones son posibles. Ambas pintan el retrato de una mujer cuya vida personal estuvo indisolublemente fundida con la maquinaria estatal. Después de 1656, Gebherhan se retira del mercado matrimonial. Tiene casi 50 años. Ha sobrevivido a 3 poderosos maridos, a su madre gobernante, a sus hermanos sultanes. Ha visto al imperio ejecutar y exaltar. En 1660, habiendo sobrevivido a su madre Kösem por solo unos pocos años, fallece. Su último refugio no está junto a sus maridos, sino en el mausoleo de su padre, el sultán Ahmed I, en la Mezquita Azul.
El final de su camino es un regreso al origen, al único hombre en su vida cuya posición no fue objeto de una transacción política, simplemente su padre, aunque fuera un sultán. Un puerto tranquilo en el océano de las tormentas palaciegas. Si el harén fuera una serie de televisión, Janzadeh Sultán podría describirse como el personaje que evitó las principales tragedias. No fue una estrella de las intrigas ni una víctima de las conspiraciones, sino más bien un raro ejemplo de relativa calma dentro de aquellos muros. Su vida no es la historia de un ascenso y una caída, sino la de un equilibrio cuidadoso, casi artístico. Nació en 1609, en pleno reinado de su padre, Ahmed I. La cuestión de su maternidad es ya el primer enigma. Algunas fuentes señalan con seguridad a la joven Qosem, mientras que otras mencionan a la primera esposa del sultán, Mahfiruz. Esta dualidad parece marcar el tono de toda su biografía. Janzadeh solía permanecer en un segundo plano. Su figura carece de una certeza estridente. Sin embargo, su primer matrimonio, en 1623, nos obliga a observarla con mayor atención. Su elegido no fue un poderoso bajá, sino simplemente Bayram Bajá. Su ascenso profesional llegaría más tarde. Esto fue inusual y dice mucho, ya sea sobre una elección personal o sobre un cálculo sutil. Posiblemente Qosem, si realmente era su madre, ya entonces prefería para su hija no una deslumbrante pero peligrosa unión cerca del trono, sino una opción más estable. Y no se equivocó. El matrimonio con Bayram Bajá resultó ser esa rareza en las biografías sultánicas, un diamante feliz. No fue una transacción política, sino una unión que duró 15 años, hasta la muerte de él en 1638. 5 años de tranquila viudez precedieron a un segundo matrimonio con Naqash Mustafa Bajá, quien la sobrevivió solo 3 años. 2 maridos, ambos murieron de muerte natural. En ambas ocasiones las relaciones fueron largas y al parecer pacíficas. En el contexto de una era donde los esposos solían perecer en las trituradoras políticas, esto roza lo fantástico. Sin embargo, incluso su vida precavida fue alcanzada por la locura que emanaba de la cúspide del poder. Su hermano menor, el sultán Ibrahim I, cuyos caprichos habían dejado hacía tiempo de ser simples rarezas, cometió en 1647 un acto de flagrante traición familiar. Enamorado de su nueva esposa, Humayá Sultán, confiscó las propiedades de sus 3 hermanas, Janzadeh, Aishe y Fatma, y se las regaló a su favorita. No fue un simple arrebato. Fue una puñalada por la espalda, una humillación pública y una ruina financiera infligida por su propio hermano. Imaginen por un momento esa escena. La hija de Ahmed I, hermana del sultán reinante, despojada de su fortuna por el capricho de una nueva pasión de él. Esto habla, más elocuentemente que cualquier crónica, del grado de descomposición que reinaba en la corte. Pero Janzadeh sobrevivió incluso a esto. No se involucró en conspiraciones, no intentó vengarse. Esperó. Esperó a que su hermano Ibrahim fuera depuesto y asesinado. Esperó al ascenso de su sobrino, Mehmed IV. Y solo entonces, en septiembre de 1650, su historia llegó a su fin en silencio. Murió en su casa de Estambul, habiendo sobrevivido a la era de los fratricidios, al gobierno de su hermano demente y a la caída de su madre, Qosem, asesinada 3 años antes. Fue enterrada no en un monasterio cárcel remoto, sino con honor, en el mausoleo del sultán Ibrahim I junto a Santa Sofía. Ironía del destino, el último refugio de aquella a quien él despojó sería su propia tumba. Entonces, ¿quién fue Janzadeh? ¿Una heroína? No. ¿Una víctima? No exactamente. Su destino es una lección maestral en el arte de la supervivencia discreta.
En un mundo donde sus hermanas ardían en el fuego de las ambiciones y las intrigas, ella supo permanecer en la sombra, construir un puerto personal y tranquilo y salir ilesa. Su vida no se convirtió en una leyenda, pero se erige como testimonio. A veces, en el palacio otomano, el mayor triunfo no era el poder, sino la posibilidad de morir en la propia cama, de muerte natural, dejando tras de sí no un escándalo, sino solo unas fechas en una lápida modesta. Su biografía carece de clímaxes sangrientos, pero posee un desenlace raro para aquella época, uno humano. Shehrazade Suleimán nació en el corazón mismo del poder otomano, en las doradas estancias de Topkapi, cuando su madre, Kösem, ya no era simplemente una favorita, sino la arquitecta del poder real. Los años alrededor de 1610-1611. Su mundo, desde los primeros días, estuvo limitado por muros de mármol, pero impregnado por el zumbido silencioso de las intrigas. ¿Era él un hijo de sangre de Kösem? Los historiadores más tarde se debatirán en conjeturas, estudiando registros borrosos. Pero los cronistas otomanos no dudan en inscribirlo en el círculo de sus hijos. Para ellos, él era su proyecto, su responsabilidad, su potencial en el gran juego. En este sistema, la maternidad se medía no solo por el parentesco de sangre, sino por la fuerza del patrocinio político. Su infancia fue la clásica jaula dorada. Solo que esta jaula era de última generación, una invención innovadora de su padre, el sultán Ahmed I, quien abolió el fratricidio legalizado. La ironía es que la jaula resultó ser apenas menos terrible que la espada. En lugar de una muerte rápida, una espera de vida. Suleimán estudiaba el Corán, profundizaba en las matices de la poesía persa, comprendía tácticas militares. Podría haber citado a Rumi y trazado mapas estelares. Sus contemporáneos notaron su inclinación por la astronomía. Pero toda esta erudición era el glaseado de una ración carcelaria. Sus verdaderos guardianes no eran los tutores, sino los eunucos negros, leales en primer lugar a su madre y al equilibrio de poder vigente. La muerte de Ahmed en 1617 no fue para el niño de 11 años una tragedia personal, sino un cambio de decorado en la obra carcelaria. El trono comenzó su maratón frenético, el demente tío Mustafa I, luego el joven y ambicioso medio hermano Osmán II. Kösem, en esos años, era como un jugador de ajedrez en la oscuridad total, retrocediendo a la sombra, maniobrando, sobornando, haciendo todo para que sus hijos, Mehmed, Murad, Qasim, Ibrahim y Suleimán, permanecieran como piezas vivas en el tablero, y no como peones barridos de él. Sus años de adolescencia fueron el sonido de las botas de los jenizaros sobre la piedra del palacio. Año 1622. Estrangulan a Osmán II en los lúgubres calabozos de Yedikule. El poder, jadeante y tropezando, regresa al débil mental Mustafa I y luego cae en manos de su hermano menor, Murad IV. Murad tiene 11 años. Kösem se convierte en regente. Y mientras la madre intenta evitar que el imperio se desintegre, Shehrazade Suleimán, ahora un joven de 12 o 13 años, observa este caos desde la estrecha ventana de su jaula. Creció en la sombra, no en la sombra de su padre, sino en la sombra de su hermano Murad, cuya infancia fue envenenada por el miedo al golpe de Estado y cuyo carácter se templó en el acero de la paranoia. Murad alcanzó la madurez. Para 1632 había depuesto la regencia de su madre y emergió en escena con la férrea determinación de un tirano que cree que solo la crueldad puede salvar al Estado. Su mirada inevitablemente se posó sobre sus hermanos en la jaula. Eran símbolos ambulantes de una alternativa, loterías vivientes para cualquier bajá descontento o cualquier motín rebelde de genízaros. Shehzade Suleimán, ya un joven de poco más de 20 años, se convirtió en el primer objetivo.
Un pretexto formal apareció rápidamente, insinuaciones de vínculos secretos con oficiales genízaros y ulemas descontentos. La acusación, conspiración. En un sistema donde una sola sospecha equivalía a culpabilidad probada, esto era más que suficiente. El desenlace llegó en 1635. Un drama sin espectadores. En las cámaras de los príncipes, en aquellas mismas donde él estudiaba las estrellas y componía poesía, aparecieron los verdugos. El procedimiento estaba perfeccionado hasta la automatización. Un cordón de seda, una lucha silenciosa, el mutismo. Las leyendas que nos han llegado a través de los siglos pintan la escena de la última confrontación entre Qosem y Murad, la madre postrada de rodillas suplicando piedad para su hijo, el hijo sultán, frío e implacable, lanzando la frase que se convertiría en la sentencia de todo un sistema: más vale un tirano en el trono que muchos pretendientes en la jaula. No fue solo un acto de fratricidio, fue un manifiesto. Murad estaba limpiando el campo político y Sulimán se convirtió en la víctima de esa purga total. Su cuerpo fue enterrado sin pompa en el sombrío mausoleo de su padre, junto a su hermano Mehmed. Para Qosem, este era el precio terrible, pero habitual, del poder. De sus hijos shehzades, dos, Murad y más tarde Ibrahim, ascenderían al trono, pero ambos le traerían más dolor que gloria. Sulimán, en cambio, permaneció en la historia como el espectro de la alternativa perdida. De él quedó la imagen romántica, un joven hermoso con don poético. No un gobernante, no un guerrero, sino un poeta. Víctima no tanto de la crueldad fraterna, sino de la lógica implacable de la supervivencia imperial, donde la sensibilidad era un defecto mortal. Su nicho anónimo en la turbe sultánica es un monumento silencioso a todos aquellos a quienes el sistema trituró hasta convertirlos en polvo, asegurando la continuidad de la dinastía. Pudo haber sido un segundo Ahmed, suave, piadoso, un constructor, pero la historia, especialmente la otomana, rara vez valora esas opciones. Necesitaba verdugos, no poetas. Puño de hierro, forjado en una jaula dorada. Su historia no comienza en el trono, sino en el harén. Año 1612, Topkapi, epicentro del poder y la intriga. Qosem, la amada Haseki del sultán Ahmed, da a luz a su tercer hijo. Desde sus primeros días, el pequeño Murad se convierte en un símbolo vivo de las ambiciones de su madre, su principal inversión para el futuro. No lo rodean simples niñeras, sino los mejores tutores, ulemas, veteranos del diván. Memoriza suras del Corán y tácticas de batalla, caligrafía y el arte de leer los rostros en la corte. Lo preparan para gobernar, pero el propio imperio parece haber olvidado qué es el orden. La muerte de su padre en 1617 derrumba ese frágil mundo. Murad tiene 5 años. El trono comienza a pasar de manos frenéticamente, su tío demente Mustafa I, luego su medio hermano Osmán II. Más allá de los muros del palacio, arden los motines de los yenízaros y silban las espadas de los golpes de estado. El niño crece en una atmósfera de miedo permanente, donde el sultán de hoy puede ser el cadáver del mañana en un pozo ciego. Estas impresiones de la infancia serán el combustible de su futura tiranía. En 1623, la fortuna finalmente hace su elección. Tras el brutal asesinato de Osmán II, los mismos yenízaros, atemorizados por su propio desenfreno, buscan una figura legítima. Sus miradas se posan en Murad, de 11 años. Asciende al trono, pero es una mera formalidad. El poder real reside ahora en su madre, Qosem, convertida en valí de sultán y regente. Comienza la era de su gobierno entre bastidores. Murad es un observador silencioso en las reuniones del diván. Ve cómo la suavidad y la diplomacia de su madre chocan contra la avaricia de los pashás, la corrupción de los visires y las arcas vacías. El imperio se desmorona. Guerra con Persia, sangrientas revueltas en Anatolia.
Estambul se transforma en una ciudad carnaval del vicio, donde se bebe abiertamente, se fuma tabaco prohibido y se comercia con contrabando. Todo esto ante los ojos del adolescente, cuya idea del poder cristaliza en una fórmula simple: la fuerza es el único argumento que comprenden. Su maduración es una lenta ebullición. A los 20 años, la copa de la paciencia se desborda. En 1632 da un tirón brusco y violento. Declara terminada la regencia de su madre. Murad IV toma las riendas del poder en sus propias manos. Y no empieza con reformas, sino con una purga. Introduce la moda del terror. El sultán cambia sus elaborados caftanes por la sencilla ropa de un yenízaro y con una hacha en la mano merodea por las calles nocturnas de Estambul. Al sorprendido fumando, ejecución inmediata. Al sorprendido hablando con un desconocido, sospecha de conspiración. La paranoia se convierte en un sistema de gobierno. Las primeras víctimas son los más cercanos. La ley de Fatih, que permite el asesinato de hermanos por el bien del orden, encuentra en él un celoso ejecutor. En 1632, por su orden, asesinan a su hermano mayor, el príncipe Shehzade Suleiman. Qosem está horrorizada. Ruega, suplica, es tu propia sangre. Pero para Murad, la sangre es más débil que el poder. En 1638 le llega el turno a su otro hermano, Qasim. Las lágrimas de su madre ya no tienen peso. El vínculo entre ellos se rompe para siempre. Murad se queda solo frente al imperio que quiere salvar con hierro y sangre. Y la paradoja es que funciona. Su crueldad no es sin sentido, es una herramienta. Corta las cabezas de los pashas corruptos, ahorca a los rebeldes, reorganiza el ejército. Sus campañas militares, especialmente la brillante reconquista de Bagdad de los persas en 1638, devuelven al imperio su perdido prestigio militar. Prohíbe el tabaco, el café, el alcohol, no por mojigatería, sino para cortar los hilos de las conspiraciones que se tejían en los cafés. Impone un orden de ajedrez en un tablero donde todas las piezas llevaban mucho tiempo viviendo bajo sus propias reglas. Pero el precio de este orden es su propia alma. Los cronistas describen con horror las montañas de cadáveres. Se convirtió en lo que más temía, un gobernante absoluto en un círculo absolutamente vacío. Incluso la victoria resulta amarga. Incluso la gloria de El Grande, por restaurar el poderío militar, resuena como un eco en las estancias vacías de su madre, que ya no lo reconoce. Su ocaso es rápido e irónico. ¿Una estricta prohibición del alcohol? Él mismo, según las fuentes, murió de cirrosis o gota, provocadas por años de embriaguez. 27 años. Ese es el resultado. En su lecho de muerte, en 1640, da su última orden, que devuelve todo al punto de partida. Su único hermano superviviente, Ibrahim, debe ser ejecutado. Pero esta orden suya nunca llegó a cumplirse. El círculo se cierra. Murad IV, el tirano que quebró la espina dorsal de la anarquía, se va, devolviendo el poder a aquella con la que empezó, su madre. Deja tras de sí fronteras fortalecidas, mezquitas reconstruidas y un horror helado en la memoria de sus contemporáneos. Shehzade Qasim nació a la sombra de un gran padre, el sultán Ahmed I, y de una madre poderosa, Qosem. Año 1614. Podría pensarse que un príncipe de sangre tenía un futuro brillante por delante, pero la realidad otomana era diferente. Se asemejaba a una trampa cuyo mecanismo se cerraba de golpe tras la muerte del sultán reinante. Tras el fallecimiento de Ahmed en 1617, siguiendo todas las normas, el trono debía ser ocupado por su hijo mayor con otra esposa, Osmán II. A Qasim y a sus hermanos les esperaba un destino poco envidiable, el cordel de seda. Pero la historia dio su primer giro inesperado. Quien ascendió al trono no fue Osmán, sino el tío de los niños, Mustafa I, considerado débil mental. Sin embargo, el péndulo político del Imperio Otomano oscilaba con una amplitud sangrienta. Mustafa fue depuesto y el trono lo ocupó finalmente Osmán II. Qasim tuvo que esperar de nuevo, conteniendo la respiración.
y entonces el péndulo osciló con una fuerza monstruosa. El joven sultán Osmán fue destrozado por la chusma genízara amotinada, y de nuevo devolvieron al trono al desdichado Mustafa. Estos pocos años fueron un tiempo de caos inconcebible, en el que los sultanes se cambiaban como guantes y los príncipes vivían a la espera de una sentencia de muerte. En 1623, la estrella de Qasem y sus hijos se alzó definitivamente. El sultán era el hermano mayor de Qasim, el joven Murad IV. Para Qasim, de 20 años, aquello parecía ser un billete de la suerte, y los primeros años del reinado de Murad lo confirmaban, pero en el código dinástico otomano existía una paradoja implacable. El enemigo más peligroso para un sultán no era un pasha rebelde o el shah de Persia, sino su propio hermano, cuya existencia lo convertía automáticamente en una alternativa, en el centro de atracción de cualquier oposición. Al crecer, Murad IV se transformó de un gobernante juvenil en un temible y paranoico déspota. Con mano de hierro impuso orden en un imperio que se desmoronaba, y el orden, en su comprensión, comenzaba por su propia familia. Un hermano, incluso el más leal, era la encarnación viviente de una amenaza, especialmente un hermano inteligente, respetado, adulto, como lo era Qasim. Los hilos precisos que tejieron esta tragedia son reconstruidos por los historiadores fragmento a fragmento. Quizá circularon rumores sobre el descontento de Qasim con la crueldad de su hermano. Quizás algún cortesano mencionó su nombre al pasar como un posible pretendiente. O tal vez Murad, cuya suspicacia solo crecía con los años, simplemente decidió limpiar el campo de juego. Por alguna razón, real o inventada, el sultán vio en Qasim una amenaza. En 1638, en vísperas de su famosa campaña a Bagdad, Murad IV tomó una decisión fatal. No podía dejar a sus espaldas, en la capital, un posible núcleo de rebelión. La orden fue dada. Shehzadeh Qasim, hijo del gran Ahmed y hermano del sultán reinante, fue ejecutado en Estambul. Tenía solo 24 años. No fue un arrebato de ira, sino un acto frío, administrativo, una liquidación estratégica de riesgo. Murad, al marchar a la guerra, aseguraba su retaguardia de la manera más confiable, desde su punto de vista. Qasem Sultán, quien una vez había salvado a sus hijos, fue impotente ante la voluntad de otro hijo que había ascendido a la cima del poder. Qasim encontró el descanso eterno en el mausoleo del sultán Murad III en Santa Sofía, en una silenciosa tumba donde no llegaban el estruendo de los calderos de los genízaros ni los susurros de las intrigas palaciegas. Su muerte se convirtió en un sombrío recordatorio. En el Imperio Otomano, ser hermano del sultán a menudo era más peligroso que ser su enemigo. Atique Sultán, la sombra de la Gran Madre. Si el harén es un universo cerrado con sus propias leyes de gravedad, Atique Sultán giraba en la órbita más poderosa. Año 1614. Ella es la menor, el quinto punto en la constelación de hermanas. Su infancia es una vertiginosa sucesión de golpes palaciegos. Muere el sultán Ahmed I. El trono lo ocupa ya su tío Mustafa, ya su hermano Osmán II, luego de nuevo el tío. Atique, con su madre y hermanas, en el Palacio Viejo. No en el exilio, pero tampoco en el epicentro. Están en suspenso, como una carga importante que temporalmente se ha guardado en un almacén. Esperan su momento. Y ese momento llega en 1623, cuando su hermano, Murad IV, sube al trono siendo un niño. Qasem se convierte en regente. Ahora, a cada hija, a cada peón, o mejor dicho, a cada reina, hay que colocarla con frío cálculo. Año 1633. Nuevo marido. Koka Kenan Pasha. Georgiano de sangre, otomano de espíritu, leal camarada de Qasem.
Su casa se convierte no en una simple residencia, sino en un salón estratégico donde se tejen los hilos de la influencia. Y es aquí donde ocurre uno de esos giros que a los guionistas de series les encantan, porque la vida ya los había ideado. Qosem recibe como regalo del Khan de Crimea una joven concubina, Turhan, una chica cuyo nombre pasará a la historia como el de la sepultadora de su donante, pero por ahora es solo un regalo. ¿Y dónde ubicarla? Por supuesto, con su hija, con Atike. Así, la sultana, sin saberlo, se convierte en la institutriz de su futura perdición. Enseña a Turhan los idiomas, las costumbres, la etiqueta del harén. Invierte en ella conocimientos que ésta más tarde, convertida en esposa del loco Ibrahim I y madre del sultán Mehmed IV, volverá contra la propia Qosem. Una ironía férrea. La escuela de Atike graduó a su principal rival. 1652. Muere Kenan Pasha. Casi de inmediato, ese mismo año, Atike vuelve a casarse con Doganji Yusuf Pasha. Ella ronda los 40 años, una edad respetable para una mujer otomana, pero su valor como símbolo, como eslabón que la conecta con el legado de Qosem, sigue siendo alto. Se casa por tercera vez. Este matrimonio parece ser el más tranquilo, el más personal. Yusuf Pasha no morirá hasta 1770, dándole casi 2 décadas de relativa paz. ¿Y los hijos? Ahí reside la principal tragedia silenciosa en la bulliciosa ópera de su vida. Todos sus hijos, de sus 3 maridos, mueren en la infancia. Imaginen el contraste. Ella es hermana de sultanes, hija de la Valide, esposa de grandes visires, centro de intrigas políticas, y sin embargo, un harén vacío, silencio en la habitación de los niños. Su dinastía personal se interrumpió antes de empezar. Toda su energía, todos sus recursos, se destinaron a fortalecer la dinastía de su madre, de sus hermanos, pero no la propia. Sobrevivió a su madre, brutalmente asesinada en 1651 por orden de esa misma Turhan, a la que ella una vez instruyó. Sobrevivió a sus hermanos sultanes. Murió alrededor de 1674, en silencio. No fue enterrada en un mausoleo separado, sino en la turbe de su hermano, el sultán Ibrahim, en Santa Sofía. Atike Sultán no es un fracaso ni un triunfo. Es la ejecución impecable de un papel, el papel de hija de Qosem. Fue el instrumento perfecto en manos de su madre, obediente, conectivo, diplomático. Su destino es la historia de una lealtad que se volvió vacío personal. Fue un eslabón fuerte en la cadena que nunca llegó a ser el inicio de una nueva cadena. La sombra de la Gran Madre era demasiado alargada para que en ella pudiera crecer algo propio. Ibrahim I, la víctima de la jaula que devoró su imperio. Nació el 5 de noviembre de 1615. Para entonces, Qosem Sultán ya tenía el harén firmemente controlado como la favorita principal de Ahmed I. Ibrahim se convirtió en la quinta y última contribución de ella al juego de la regencia. De niño, vio cómo el mundo más allá de los muros de sus aposentos en Topkapi se derrumbaba y se reconstruía con sangre. La muerte de su padre en 1617, cuando Ibrahim tenía 2 años, la ejecución de su hermano mayor Mehmed en 1621, el ascenso al trono de otro hermano, Murad IV, en 1623, todo esto no fue historia para él, sino un cambio de decorado fuera de su jaula dorada. Esa jaula, el cafés, las habitaciones aisladas para los Shehzade, fue su universo durante 22 años, primero con su hermano Qasim y después de la ejecución de este por orden de Murad, solo. Le enseñaron el Corán, poesía persa y artes militares, pero la lección principal fue el miedo animal. Los susurros de los eunucos, pasos tras la puerta, cualquier sonido podía significar la muerte. Los cronistas escribieron que de este aislamiento Ibrahim salió con la mente nublada por una maldición. Un diagnóstico moderno sería paranoia severa, esquizofrenia o una profunda depresión traumática.
Era una herida ambulante vestida de brocado y turbante. Cuando Murad IV murió de cirrosis en 1640, el imperio contuvo la respiración. Todos los herederos legítimos varones estaban muertos. Solo quedaba Ibrahim, un fantasma de las habitaciones traseras del palacio. Qasem, que recuperó el título de valí de sultán y regente, condujo solemnemente a su último hijo al poder. Fue un espectáculo. Un hombre de 24 años, pálido y aterrorizado, bajo el saludo de los genízaros. La liberación se convirtió en la descarga de una locura acumulada directamente sobre el trono. La psique de Ibrahim, quebrantada por el encierro, no soportó la libertad. No gobernó, representó sus traumas infantiles con el presupuesto de un imperio entero. Lo apodaron Delhi, el loco. No fue alcoholismo, fue una obsesión compulsiva. Su pasión se convirtieron las pieles, especialmente la de Marta Sibelina. Exigía a sus visires que le encontraran un mar entero de martas. Obsequiaba abrigos de piel y ordenó confeccionar uno gigantesco, con un costo equivalente a los ingresos anuales de una provincia entera. El tesoro se vaciaba rápidamente en sus caprichos, habitaciones sembradas de joyas donde se entregaba a placeres con sus favoritas, primero Khusrev Sultán, luego Shibekar, cuya influencia se volvió ilimitada. Qasem, intentando mantener el timón del poder, nombraba a hombres leales como Heybetullah Pachá, pero su hijo ya veía conspiraciones en cada mirada. Los grandes visires se cambiaban como guantes, enviando a muchos al cadalso. La política exterior se convirtió en una extensión de su delirio. La derrota ante los venecianos en los Dardanelos, el desastroso comienzo de la guerra de Creta. El imperio se despeñaba hacia el abismo al compás de sus histéricos arrebatos. La tiranía fue su punto culminante. Por la más mínima falta, ordenaba ahogar a eunucos. Una vez, enfurecido por el rumor de que una de las concubinas del harén había tenido un contacto con un extraño, ordenó ahogar en el Bósforo a todo el harén, casi 300 mujeres. La realidad para él se había desdibujado. Para 1648, la copa de la paciencia se desbordó. Inflación, hambruna, motines de los genízaros. El diván y los ulemas, el alto clero, emitieron una fetua. El sultán no estaba en su sano juicio y era incapaz de gobernar. Incluso Qasem, que se aferraba desesperadamente al poder a través de su hijo, vio que el barco se hundía. La desgarraban el sentimiento maternal y el frío cálculo. Bajo la presión de su joven y ambiciosa nuera, Turhan Sultán, madre de su nieto menor, Mehmet, Qasem se pasó al bando de los rebeldes. Fue su elección, salvar a la dinastía, sacrificando a su propio hijo. El desenlace fue rápido y sin pompa. El 18 de agosto de 1648, 10 días después de su destitución, los verdugos entraron en la habitación donde estaba el sultán depuesto. Su instrumento fue una simple almohada de terciopelo. Ahogaron a Ibrahim, de 32 años. Su cuerpo, envuelto en una alfombra, fue arrojado a las aguas del Bósforo y más tarde enterrado con modestia en el mausoleo de Suleimaniye, junto a sus hermanos. Así se truncó la línea de los hijos de Qasem en el trono otomano. Su reinado, 8 años de caos, es considerado por los historiadores el punto más bajo de la era del sultanato de las mujeres. Pero Ibrahim I no fue solo un tirano. Es una acusación viviente al sistema. El Estado, que durante 2 décadas mantuvo al heredero en un estado de terror animal, obtuvo exactamente al gobernante que crió, un monstruo paranoico, cruel y desconectado de la realidad. Su locura fue el diagnóstico de toda una dinastía. Así pues, ¿qué le quedó a Qasem cuando el polvo de las batallas por el poder se asentó? Números y títulos sobre papel. Y un abismo. Oficialmente, 2 de sus hijos se sentaron en el trono, Murad IV e Ibrahim I. Pero son 2 retratos de la misma maldición, la soledad en la cima. Hijas, activos estratégicos con el corazón destrozado. Sus destinos exteriormente brillantes. Aishe, Fatma, Geferhan,
Hanzade, cada una se convirtió en esposa o madre de grandes visires, un eslabón clave en las alianzas políticas de su madre. Sus matrimonios fueron movimientos en un tablero de ajedrez, que consolidaban alianzas y neutralizaban amenazas. Pero su vida personal estuvo llena de dramas. Al final de su vida, Qosem no tenía hijos vivos. Su fuerza se concentraba en sus hijas y nietos. Luchó a muerte por su nieto, Mehmed IV, contra su madre, Turhan, en la última guerra femenina del harén, y perdió. La mataron por orden de su nuera, y su cuerpo fue arrojado con deshonra fuera de las puertas del palacio. El destino de sus hijos es la ilustración perfecta de la paradoja otomana. Para preservar la dinastía, era necesario destruir sistemáticamente a sus miembros individuales. Para mantener el poder, había que sacrificar el amor, la confianza y los lazos maternos y fraternales.